Hola a todos, soy la doctora Gisela Chávez. Bienvenidos a este canal donde hablamos de narcisismo y relaciones narcisistas. El tema de hoy, diferencias entre narcisismo y psicopatía. Y hago este video porque veo que ambos términos se confunden o se usan indistintamente. Y ante tanta información que circula en las redes, no es raro que alguno de mis pacientes me llame alarmado para preguntarme si su pareja o sus padres narcisistas son psicópatas. Y no es así. Podemos resumir diciendo que todos los psicópatas son narcisistas, pero no todos los narcisistas son psicópatas. Recordemos que el narcisismo se presenta dentro de un espectro que puede ser leve, moderado o severo. En otro video, aquí en este canal, les hablé de ese tema. Y dependiendo del lugar del espectro en el que se encuentra la persona narcisista de su vida, así son las experiencias que ustedes tienen y también las consecuencias son distintas porque no es lo mismo vivir en un vínculo traumático con días buenos y semanas buenas y hasta normales con un narcisista grandioso a vivir con una narcisista maligna o estar aislada 24 horas al día con miedo y terror. También es importante recordar que no todos los narcisistas son iguales y que hay varios tipos de narcisismo, por lo menos 6. Los clásicos, grandiosos, los encubiertos, los malignos y otros más. También hablé de ese tema en una serie de 3 videos en este canal. Véanlos para que identifiquen al suyo. Y por último, antes de empezar, quiero decirles que el término de psicopatía no es un diagnóstico oficial, sino que se refiere a las personas que su diagnóstico es en el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, es el de trastorno antisocial de la personalidad, pero comúnmente los llamamos psicópatas. Y empezamos. Les voy a explicar en qué se parecen y en qué son diferentes el narcisismo y la psicopatía. Y no olviden que el objetivo de este video es que dejen de confundirlos y dejen de pensar que viven con un psicópata. Al final les voy a contestar la pregunta de si un narcisista puede volverse psicópata. Y bueno, tanto las personalidades narcisistas como las psicopáticas coinciden. Es cierto que sí se parecen en ciertas características, por ejemplo, la grandiosidad, se sienten con derechos, en la falta de empatía, la manipulación, la incapacidad para una verdadera conexión, en la mentira y la traición y en que ambos tratan a los demás como objetos para satisfacer sus necesidades, pero hay diferencias importantes. Pienso que la principal es que los y las narcisistas en el fondo son inseguros. Tienen un ego frágil, se toman todo personal, son reactivos y muy sensibles ante cualquier tipo de crítica o reclamo. En cambio, los psicópatas son fríos, calculadores. No se toman las cosas personales, no vemos esa inseguridad ni esa fragilidad. Y si son confrontados, pueden reaccionar de manera paranoica o agresiva porque sienten amenazada su autoridad, pero no vemos esa hipersensibilidad ni toda esta fragilidad yoica, digamos. Otra diferencia importante es que las personas narcisistas pueden sentirse a veces culpables, avergonzadas, por lo menos un poco, sentir algo de remordimiento cuando hacen daño y sobre todo les importa mucho cuando los descubren y no necesariamente desde un lugar de empatía, sino porque como hicieron algo mal y su tan cuidada imagen se ve al descubierto, se dan cuenta de que hicieron algo mal y eso les puede traer vergüenza. En cambio, en la psicopatía lo que vemos es una ausencia total de remordimiento. Ellos no se sienten mal cuando hacen las cosas mal, ni se lo cuestionan. Simplemente hacen el mal porque les conviene y les ayuda a salirse con la suya. Pero les interesa poco o nada
lo que piensen los demás de ellos. Solo quieren poder, dominio y un control absoluto sobre sus víctimas. Y bueno, sí hay que decir que los narcisistas también quieren todo eso, pero para calmar su sensación de falta de poder, su inseguridad y para lidiar con sus luchas internas. Como vemos, son motivos diferentes. Otra diferencia es que las personas narcisistas necesitan demasiado de la admiración y la validación de los demás, pero de una manera exagerada, patológica. En cambio, los psicópatas no, para nada. Ellos prefieren ser temidos que ser admirados. Otra diferencia es que en los narcisistas la grandiosidad es una defensa. En cambio, en los psicópatas es simplemente su personalidad. Doctor Ramani dice que los narcisistas, sobre todo los malignos, son como niños con un disfraz de villanos. En cambio, los psicópatas van por ti y su vestimenta de villanos no es un disfraz, sino que es su verdadera ropa. Otra diferencia es que las personas narcisistas saben lo que es la empatía, por lo menos en un nivel cognitivo, y son capaces de ser agradables cuando las cosas les salen bien, sobre todo, o cuando tienen un buen suministro, o cuando les conviene, o cuando están en la etapa de bombardeo de amor. Y así es que pueden ser encantadores. En cambio, los psicópatas, aunque también pueden mostrar cierto encanto, sobre todo en un principio, ese encanto no se ve como auténtico, se ve como engañoso, como superficial y hasta forzado, pero nada parecido a la empatía. Y por último, los narcisistas pueden ser padres de sus hijos casi normales, por lo menos algunas veces pueden ser amables, juguetones, les gusta mucho organizarles juegos a los hijos, portarse como sus amigos. En cambio, los padres psicópatas quizás en algunos momentos puedan ser amables, pero se van a desesperar muy rápido, no tienen paciencia con sus hijos y les disgusta mucho su rol de padres. Y aunque sí acceden a tener hijos con sus parejas, muchas veces lo hacen para aislar a la pareja y para que no se pueda ir. Y muchas veces también abandonan a la pareja y a los hijos y solo les prestan atención a los hijos cuando les son útiles, por ejemplo, en la adolescencia o en la adultez. Y bueno, estas son las diferencias. Y me van a decir, pues si son diferentes, ¿por qué se confunden? Porque sí hay un tipo de narcisista que está muy cerca de la psicopatía y hasta podemos decir que casi dentro del terreno de la psicopatía. Y estos son los narcisistas malignos, que son los más peligrosos, y a veces se parecen tanto que es muy difícil determinar dónde termina uno y empieza el otro. Pero aún así hay algunas diferencias, a veces sutiles, pero las hay. Y empezamos con estas diferencias entre los narcisistas malignos y los psicópatas. Primero, ¿qué tienen los narcisistas malignos que no tienen otro tipo de narcisistas? Bueno, tienen, por supuesto, los patrones comunes a todos, que son la arrogancia, la necesidad de admiración, el egocentrismo, etcétera. Pero observamos otros patrones como explotación, amenazas, intimidación, miedo, violencia psicológica, económica y a veces física y sexual. Y algo muy importante que tienen los narcisistas malignos es un tipo de control que se llama coercitivo, que es esta clase de control que se ejerce por medio de amenazas y miedo. También vemos en este tipo de narcisistas insensibilidad, crueldad que no se observa en otro tipo de narcisismo. También son muy mentirosos y mienten con frecuencia con tal de conseguir sus propósitos y proteger sus intereses y egos frágiles. Y también se observan en ellos patrones que se ven con frecuencia en personas con trastorno antisocial de la personalidad, que es el nombre, como les dije, que se da a la psicopatía. Y por eso se confunden.
A los narcisistas malignos los motiva el poder que consiguen controlando y oprimiendo a los demás a través de su liderazgo o del dinero y el éxito que tienen. Y también son personas que anteponen su propio placer por encima de las necesidades e incluso de la seguridad de los otros. Con frecuencia tienen parejas sexuales a las que abandonan después y también presentan comportamientos adictivos, drogas, compras, sexo, juego. También pueden ser agresivos físicamente y psicológicamente, insultan, se enojan, explotan con facilidad y pueden ser crueles en sus relaciones con sus parejas, hijos y empleados. Otra característica de los malignos es que son muy paranoicos y están convencidos de que otros los quieren dañar y que están en su contra y hacen acusaciones de deslealtad y de que son deshonestas las personas que los rodean, acusan a las parejas de engañarlos, al socio o a cualquier otro miembro de la familia, cuando son ellos los que son deshonestos e infieles. Recordemos que son proyectivos. Otra característica, saben, de los narcisistas malignos es que todo el tiempo están en su teléfono y nunca lo pierden de vista. Así es que, ojo, si están con un narcisista que nunca deja su teléfono, o es un narcisista maligno, o les están siendo infieles, o las dos cosas. Ahora vamos a describir un poco a los psicópatas. Y son estas personas, como les dije, con trastorno antisocial de la personalidad. Y bueno, ya vimos que no tienen el menor cuidado de la seguridad y de las necesidades de otras personas, toman ventaja, rompen reglas y leyes, amenazan, intimidan a otras personas para sacar ventaja. Y aquí es donde se traslapan ambas personalidades. Pero el lugar más importante en donde se encuentran los narcisistas malignos y los psicópatas es en esto que llamamos en psicología la tríada obscura, que es la formada por el narcisismo, el maquiavelismo y la psicopatía. Y les voy a explicar un poco qué es esto de la tríada obscura, a la que pertenecen los narcisistas malignos. Bueno, como vimos, los psicópatas son fríos calculadores, estafadores, son capaces de crímenes, de las peores atrocidades, violencia de todo tipo. Una persona maquiavélica se enfoca por encima de todo en su reputación, pero de manera superficial. Son personas muy estratégicas y muy calculadoras, no tienen el menor remordimiento de dañar a otros ni en ser antiéticos y mueven las reglas y las leyes a su propia conveniencia. Y como vemos, desafortunadamente, muchos líderes de gobierno, de la educación y de otras instituciones de prestigio están dentro de esta triada oscura a las que muchos psicólogos y psiquiatras le suman el sadismo. Pero insisto, hay diferencias incluso entre los narcisistas malignos y los psicópatas. Y sí, ambos son espantosos, son horribles, pero hay grados e intensidades en la prevención y en los daños. Y sí, ambos son caóticos y son relaciones caracterizadas por la manipulación, la invalidación, la confusión, el desprecio, la luz de gas, el miedo, el dolor y hacen cosas horribles. Pero con un psicópata la relación es muy perversa. Estas relaciones se caracterizan por tener a las víctimas como aisladas y secuestradas. Mienten y sus mentiras son tan grandes que son capaces de mentir acerca de si estuvieron o no casados con anterioridad, si tienen otros hijos, si todavía viven sus padres, por ejemplo, porque nunca los visitan. Mienten sobre su trabajo y hasta pueden usar una identidad falsa, pueden tener un historial criminal y son tan buenos, pero tan buenos para mentir, mucho mejor que los narcisistas malignos, porque estos de repente pueden tener algo de vergüenza cuando mienten, pero los psicópatas son mucho más fríos y calculadores. Bueno, otra diferencia es que la relación con los narcisistas malignos son más complicadas.
La confusión que se vive en este tipo de relaciones proviene, recuerden, de esta montaña rusa de la alternancia entre los buenos momentos y los malos momentos. Provocan mucha duda entre las cosas que funcionan y las que no funcionan, pero puede haber ciclos largos, digamos, de estabilidad casi normal. Esto es lo que llamamos vínculo traumático, del que hablé en otro video. Hacen que te sientas culpable, dudas de ti. Estas son las relaciones con narcisistas malignos. En cambio, en la psicopatía, no hay días normales. Los días son de temor y amenazas, son relaciones en las que las personas se sienten muy intranquilas, atemorizadas, inseguras y sienten como que están viviendo con estos seres fríos y extraños y tienen mucho miedo de preguntarles cosas o de investigar con quién viven porque tienen miedo de lo que van a descubrir. Y sí, ambos son horribles, pero las subidas y las bajadas de las relaciones con narcisistas son mucho más confusas y que con los psicópatas que, como les dije, se caracterizan por el miedo y las amenazas. Así, las víctimas se atoran por diferentes razones y la experiencia de estar en esas relaciones es diferente y también la manera de salir de ellas. Con un narcisista maligno vas a tener mucho abuso post separación, violencia, te pueden tratar de quitar a los hijos, dejarte en la calle, pero muy difícilmente está en riesgo tu vida o la de tus hijos. En cambio, con un psicópata, sí. Los psicópatas incluso vemos que pueden abusar sin ningún remordimiento sexualmente de sus hijos. Por eso, si hablamos de riesgo y peligro, las relaciones con psicópatas son mucho peores. Hay más miedo, violencia, amenazas y una ausencia total de remordimientos. Y así, un psicópata puede hacer que una persona desaparezca nada más porque se interpuso en su camino. En cambio, la impulsividad que vemos en los narcisistas y la agresión y la violencia sí están presentes, pero digamos que quizás de una menor manera y son menos calculadores y fríos, pueden mostrar algo de sentimientos. Y bueno, ahora sí, contesto la pregunta que les dije en un principio. ¿Una persona narcisista se puede volver un psicópata? No. Muy difícilmente, como las diferencias son muchas, es casi imposible que un narcisista se vuelva psicópata. ¿Por qué? Porque un narcisista siempre va a ser inseguro hasta el día en que se muera. Y bueno, espero que con esta explicación les haya quedado un poco más clara la diferencia entre el narcisismo y la psicopatía. Déjenme en los comentarios cómo ha sido su experiencia, si están con uno o con otro. No olviden suscribirse y compartir este video con personas a quienes pueda ayudarles o incluso hablando de psicopatía, puede hasta salvarles la vida. Hasta aquí, soy la doctora Gisela Chávez. Gracias de nuevo y hasta pronto.